lindo, amén. Un motivo en el cual la iglesia se tiene que sentir, como decía la hermana, agradecida delante del Señor, amén. Bueno, agradezco al Señor por esta oportunidad. La verdad que yo no me siento obviamente capaz de estar en este lugar, pero yo sé que el Señor me va a dar gracia, si Él así lo desea, amén. Y en esta noche quisiera compartir con ustedes una palabra que es muy conocida, bueno, tal vez no tan conocida, perdón, pero la palabra del Señor en general, la Biblia, es conocida. ¿Ven? En el libro de Proverbios, capítulo 20, versículo 27, la palabra del Señor nos habla algo tan lindo en este versículo, que es lo que el Señor hablaba conmigo todos estos días, y tenía un temor en mi vida, ¿no? Decía, Señor, ¿qué es lo que yo tengo que hablar? ¿Qué es lo que yo tengo que decir? Padre, sabe que hay un pueblo que está hambriento para escuchar de tu palabra, y yo no sé lo que tengo que decir. Tal vez pudiera hablar mi palabra, pudiera decir cosas mías, ¿no? Pero quería que el Señor hablase a mi vida. Y el Señor confirmó su palabra el domingo en la enseñanza, hermano Martín Figueroa, también el día miércoles, y la verdad que me siento gozoso porque el Señor ha confirmado su palabra. Amén. Entonces, el libro de Proverbios, capítulo 20, verso 27, si usted lo tiene, dice amén. Amén. Dice así la palabra del Señor: lámpara de Jehová es la conciencia del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Amén. Damos lectura una vez más. Dice, lámpara de Jehová es la conciencia del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Amén. Amén. Y con esto, esta palabra, primero cuando la leí por primera vez, sentía algo muy lindo, pero no la entendía. Decía, Señor, ¿qué es lo que quiere decir esta palabra? No entiendo lo que quiere decir, porque Proverbios por ahí utiliza ciertos refranes, ¿no? O ciertas expresiones que son difíciles de entender. Aquí la palabra del Señor está queriendo decir que nuestra conciencia, nuestra mente, es la lámpara que alumbra nuestro corazón y nos dice si nosotros estamos bien o mal. Así que lo leemos una vez más entendiendo esto. Dice, lámpara de Jehová es la conciencia del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Amén. Y ahora le quiero hacer a usted una pregunta para que usted pueda razonar en su vida. ¿Hubo algún momento seguro de su corazón en su vida en donde usted ha analizado su interior y dijo, voy a ver si hay algo que tengo que corregir? Y yo me imagino que habrá encontrado algo que corregir, amén. Porque todos tenemos ese momento en el cual nosotros nos arrodillamos y decimos, Señor, algo tengo yo que corregir. Señor, algo tengo yo que tal vez... algo tengo yo que dejar de hacer o empezar a hacer. Amén. Pero también hubo algunas situaciones, por lo menos hablo de mi parte, y he hablado con algunos hermanos y me dijeron que también ha pasado, en el cual muchas veces nos queremos examinar nosotros mismos, queremos mirar con nuestra conciencia, nuestro interior, todo está bien, no hay nada que corregir. Pero soy el más santo ¿no? Y yo creo que le ha pasado, amén. Muchas veces parece como que miramos nuestro interior y decimos, está todo bien. Y yo creo que, a ver, si yo digo, no hay pecado en mi vida, es algo bueno. Si yo digo que no hay errores en mí, es algo lindo, es algo de lo que yo tengo que gloriarme, ¿verdad? Pero ¿qué nos dice la palabra del Señor? Nos dice la palabra del Señor que no hay ninguno bueno, que solamente el único bueno es que en Dios. Entonces hay algo raro ahí que está pasando, ¿no? Hay algo que entonces no está coordinando con el hombre ahí, con nuestro pensamiento. Y ahí yo me ponía a pensar entonces y digo, ¿dónde está una palabra que me pueda decir entonces algo más, una respuesta más? Y en 1 de Juan 1:8, lo menciono simplemente, nos dice que si nosotros decimos que no hay pecado en nosotros, nos estamos engañando. O sea que si yo miro mi vida y yo me había preguntado, ¿hay pecado, Señor, en mí? Y yo no he visto pecado en mí, entonces me estoy engañando a mí mismo. Hay algo más que corregir. Siempre hay algo que corregir. Porque también la Biblia nos dice en Apocalipsis 22:11 que aquel que es santo, que se quede tranquilo y no haga nada, porque ya es santo. No, que se santifique. Amén, que todavía se siga santificando. Aleluya. Y porque entendemos que la santidad no es un lugar en el cual yo me
santificado hoy, Señor, perdóname de mis pecados. Ay, ya es la santidad, y me siento y descanso y digo, ay, estoy descansando en la santidad. No, no es así. Nosotros con la santidad es un camino que nosotros tenemos que seguir, amén. Es un camino constante. Cada vez hay más cosas que limpiar, cada vez hay más cosas que santificar, amén. Y yo podía meditar de esta manera: la santidad es un camino en la cual yo voy avanzando, y cada vez que voy avanzando hay una luz que me alumbra más fuerte. Si yo voy un metro más adelante, una luz más fuerte. Más adelante hay una luz más fuerte todavía que me alumbra. ¿Y por qué digo de esta manera? Porque si nosotros nos santificamos nuestro camino, nuestro andar, la Biblia dice, ¿con qué santificará o con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. ¿Y qué es la palabra de Dios? Es luz, es lumbrera nuestro camino. Amén. Entonces, a medida que nosotros vamos avanzando en la santidad, la palabra del Señor nos va alumbrando lugares donde nosotros tenemos que corregir nuestra vida. Amén. Pero no quiere decir que el joven nos va a limpiar el camino con la palabra del Señor y el adulto limpia con la bandina y esponja. No, sino que el adulto también lo limpia con la palabra del Señor. Amén. 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 Y con esto podía meditar entonces que la palabra del Señor también lo dice allí cuando habla sobre esta mujer que había perdido la dracma, ¿no? Pero si lo modificamos un poquito, hacemos una metáfora en el cual nosotros entramos en una casa, ¿no? Que está oscura, que está apagada, que no hay luz, es decir, que no hay palabra, amén. En nosotros, si no hay palabra, parece que estamos bien. Si no hay palabra, parece que no hay nada que corregirse. Fíjense, si nosotros miramos la conciencia del mundo, el mundo dice, pero yo hago lo bueno delante de todos, yo no le hago mal a nadie. ¿O no es verdad? ¿Escuchó esa frase, verdad? Entonces, ¿por qué dicen estas cosas? Porque no escucharon o no tienen la luz de la palabra que refleje en ellos el pecado que hay en su corazón. Y por eso cuando entramos a una casa oscura, que puede ser nuestra vida, entramos, prendemos la luz, ¿no? Y vemos que hay tierra en el piso. Vemos que hay lugares que limpiar, allí el mueble o algún lugar desordenado, y ¡ay! Nos empezamos a ordenar. Terminé de ordenar, quedó todo limpito. Abro las ventanas y miro el reflejo del sol, se ven partículas de tierra todavía. Me queda que limpiar todavía. Termino de limpiar entonces como puedo y agarro una linterna y me pongo a fijar abajo de mi cama, me pongo a fijar atrás del mueble. Hay cosas que limpiar todavía, ¿no? Y así es nuestra vida, hermanos. Cada vez necesitamos más luz, alumbrar en distintos sectores de nuestra vida para que nosotros podamos seguir corrigiéndonos en nuestro caminar, amén. Pero hay un lugar que nosotros muchas veces nos olvidamos de mirar. Y eso es lo que en esta noche el Señor me daba para hablar también a la congregación, a la iglesia. Muchas veces podemos fijarnos, hay luz por todo lado. Por todo lado, parece que está inundado de palabra. Siervos del Señor que han enseñado la palabra por años, por largos años, pero que han caído en ese pecado, que no supieron encontrar esa mancha o ese error en el camino. Y usted también diga, ¿qué será? ¿No? Y es nuestro propio yo. Amén. Y que el Señor me decía que hay 4 cosas. Yo sé que, bueno, tal vez alguien habrá entendido la palabra del Señor con más cosas seguramente, pero podía entender que hay 4 cosas que debemos limpiar en nuestra vida. 1, nuestros pensamientos. Qué fácil de detectar, ¿verdad? Usted viene acá un pensamiento y sale por allá y usted piensa, ¡ay, qué calor! Y se fue, ¿verdad? Un pensamiento fugaz. Usted se dio cuenta cuando vino y usted se dio cuenta cuando se fue, ¿verdad? Sí. Ahora, también hay otra cosa que es un poco más profunda, porque entendemos lo que dice el proverbio que leímos al principio. Si usted lo tiene todavía en su Biblia, dice, lámpara de Jehová es la conciencia del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Más profundo que nuestros pensamientos. ¿Una vez pensó eso? ¿Qué hay más profundo que nuestro pensamiento? ¿Qué es más difícil de detectar que nuestros pensamientos en nosotros? Son nuestras maquinaciones. Las maquinaciones son los planes, las planificaciones que nosotros tenemos. Es decir, yo puedo poner de ejemplo, para que jóvenes también me entiendan, en el caso de
yo quiero ser el mejor de la clase. Esa es una planificación. Eso es una maquinación que yo tengo. Maquinación no siempre es malo, puede ser bueno o malo, ¿sí? Depende de lo que viene más profundo. Ahora, después de nuestra maquinación, de nuestros planes en nuestra mente, hay otra cosa que se llama intenciones, que vienen atrás de las maquinaciones. Ahora, si seguimos con el mismo ejemplo, yo quiero ser el mejor de la clase. ¿Cuál es la intención de eso? Yo quiero que los demás me vean que yo soy el mejor de la clase. Yo quiero que los demás vean cómo yo sé, cómo yo tengo la capacidad, ¿no? Esa es la intención detrás. Y muchas veces, si nosotros lo ponemos ejemplos de aquí, cristianos, servir al Señor cantando, ¿cuál es nuestra intención? Servir al Señor en el púlpito, en la alabanza, ahí en el banco, pero ¿cuál es nuestra intención? ¿Que nos vean los demás? ¿O servir al Señor, aprender de su palabra? ¿Cuál es nuestra intención? ¿No? Y hay algo un poco más profundo que nuestras intenciones. Hay algo un poco más profundo. ¿Y qué es eso que es más profundo que las intenciones? Es nuestra naturaleza. Si seguimos con el ejemplo que estábamos mencionando antes, nosotros decíamos, maquinación era, quiero ser el mejor, y la intención, quiero que los demás me vean, que los demás sientan que yo soy el mejor. ¿Y cuál es entonces mi naturaleza? Mi naturaleza es orgullosa, mi naturaleza es pecaminosa. Amén. Y esta cosa es lo que nosotros tenemos que tener cuidado, de nuestro orgullo, de nuestro propio yo, de que nosotros tengamos intenciones buenas delante del Señor, que no queramos gloriarnos a nosotros mismos, sino que de lo contrario queramos gloriar a Dios, agradecer a Dios. Amén. En el libro de Romanos, el capítulo 12, Romanos capítulo 12, el versículo 3, vamos a ver lo que el Señor nos habla en este lugar. Romanos capítulo 12, versículo 3. Bueno, damos lectura. Dice, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tengáis más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y este versículo es un versículo bastante conocido, amén. Un versículo en el cual el Señor nos dice, ninguno de nosotros tenga nosotros creernos más que el otro, creernos más que los demás, ¿no? Sino que nosotros podamos tener cordura. Y bueno, me puse a buscar qué era la cordura, y uno de los significados que más me gustaron fue actuar o hacer las cosas viendo nuestra vida, viendo nuestras acciones, viendo nuestros sentimientos, pero no desde nuestra perspectiva. Dice, desde la perspectiva de Dios. Amén. Es decir, cordura es actuar viendo nuestra vida, nuestros hechos, desde la perspectiva de Dios. Y es como el versículo que estábamos leyendo antes. Lámpara de Jehová es la conciencia del hombre. Amén. Es decir, que nosotros, con nuestra cordura, con nuestra mente, con nuestra conciencia, podemos darnos cuenta qué es lo que hay dentro de nuestro corazón. ¿Es fácil de detectar si hay orgullo en mi vida? No, no es fácil de detectar. El orgullo sabe escabullirse, sabe esconderse bien. Pero en esta noche vamos a ver lo que nos dice la palabra del Señor y qué es lo que el Señor también quiere enseñarnos. Amén. Amén. Vamos a ver la perspectiva bíblica, hermanos. Mariana, ¿tiene el micrófono? Amén, amén. En el libro de Ezequiel, capítulo 28, verso 17, dice la palabra del Señor. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Amén. Ese versículo estaba dedicado a Lucifer, al Gloria a enemigo. Dios. Amén, de nuestra vida. Dice que él se había enaltecido para su beneficio, no, sino para su ruina. Y aquí nos muestra entonces la historia bíblica, el inicio de la era del pecado, ¿no?
¿desde dónde nace el pecado? Y nace en el propio cielo y con un pecado que es el pecado que estamos hablando, del pecado del orgullo. Amén. Crece en el enemigo, el Lucifer, en aquel entonces. Él, al verse bello, al verse que era un ser esplendente, sabio, como dice en Isaías 14, 13 al 15, él fue depuesto del lugar que estaba. Amén. 14, 13, 15. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Amén. Ahí podemos ver un poco más claro lo que la palabra del Señor nos quiere decir. Dice que Él quiso ser semejante a Dios, pero sabemos que la palabra del Señor dice que no puede haber dos señores. Es decir, que si Él quiso igualarse a Dios, si Él quiso ser igual a Dios, ¿qué buscó hacer? Buscó eliminar a Dios, buscó destituir a Dios de su cargo, porque Él quería recibir la gloria, porque Él se vio a sí mismo y quiso crear. Yo lo entendía así como un universo. Sabía que Dios tenía en sus planes en crear la naturaleza, en crearlo a nosotros, pero el enemigo quería crear su propio universo, él quería crear su propio hombre. Él quería tener la gloria de la humanidad, la gloria del hombre. Y por eso él, al querer crear una independencia de Dios, es donde es destituido de aquel lugar donde estaba. Amén. Y desde ahí entonces es donde arranca el orgullo. Entonces, ¿qué es el orgullo? No es algo que viene desde afuera, que el enemigo dice, a ver, allá está el hermano, le vamos a tirar una lanza de orgullo. No es necesario, el enemigo ni siquiera tiene lanzas de orgullo. El único que tiene orgullo son cada uno de nosotros, en nuestro corazón, en nuestra naturaleza, en nuestra vida. Y ahora me va a decir usted, yo no soy orgulloso, deje de hablar mentira, porque a eso ya está diciendo cualquier cosa. No, vamos a ver la palabra de Dios. Marcos 7, versículo 21 al versículo 23. Dejamos que busquen algunos, amén. Marcos 7, versículo 21 al versículo 23. La palabra del Señor nos dice algo importante ahí. ¿De dónde sale el orgullo? ¿Viene desde afuera? ¿Contamina desde afuera al hombre? No, la palabra del Señor dice: porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Amén. Ahí nos dimos cuenta entonces. Amén. No es que vino el enemigo y puso orgullo en mi corazón, hermano. No. Tal vez hubo alguna situación que pudo causar en usted que el orgullo se manifieste, pero el orgullo estaba en cada uno de nuestros corazones. Y es por eso que, como hemos mencionado en el versículo lema, en el versículo clave, que es Proverbios capítulo 20, verso 27, en donde dice: lámpara de Jehová es la conciencia del hombre. Tenemos que constantemente estar mirando nuestra vida. Amén. Y como vemos entonces también que el diablo, Lucifer, quería resistirse a Dios, no quería someterse a Dios, quería crear algo propio de él. Eso mismo hay en cada uno de nosotros. La resistencia a la autoridad divina. Y cuando el hombre cuestiona a Dios, no quiere obedecer a Dios. Un ejemplo clave de una persona que no conocía a Dios y que no quería obedecer a Dios es Faraón. En Éxodo 5:2, simplemente vamos a darle lectura así rapidito, no es necesario que usted busque. Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Amén. Ahí vemos entonces que Faraón le dice a Moisés, después de que Moisés le dijo: deja ir a mi pueblo para que alabe y que entregue un sacrificio, actual, dice que Faraón le dijo: ¿quién es Jehová? Como ahí rebajándolo a Dios, ¿no? Y así también somos cada uno de nosotros. Y usted me va
que yo he rebajado a Dios? ¿Cómo que en algún momento? Y hay un ejemplo clave, cada uno de los hombres, ya que no puedo hablar sobre los hombres, amén. Muchas veces tenemos algo, cuando compramos una cosa nueva, ¿no? Cuando compramos, por ejemplo, alguna radio, algún celular o lo que fuera, alguna cosa por armar, tenemos la instrucción acá al lado y nosotros decidimos ignorarla. Yo sé, ¿qué? Es una mesa, si yo sé lo que es una mesa. Es una silla, si yo sé lo que es una silla. Yo sé cómo armar eso. Y así nos pasa a nosotros. Yo sé cómo vivir mi vida. Yo sé lo que tengo que hacer con mi vida. Vos no me podés venir a decir lo que yo tengo que hacer. Orgullo. Orgullo en nuestro corazón. No queremos leer el manual que Dios nos dejó para saber cómo nosotros tenemos que conducirnos. Amén. Y el orgullo tiene etapas. Etapas que ocurren y que se van manifestando cada vez más fuertes. Seguramente haya más de las etapas que yo encontré, pero puedo catalogarlas en 3 tipos de etapas. En la etapa del orgullo invisible, el que no se ve, el que no se siente. El orgullo creciente, donde se empieza a notar, donde se empieza a oler. Y luego el orgullo visible, cuando hay un orgullo que se nota a la lengua, como sabemos decir, ¿no? Que se nota enseguida que, ay, mira, qué orgulloso, que enseguida nos damos cuenta, ¿no? En el punto número 1, entonces, orgullo invisible. Tenemos la historia tan famosa, tan mencionada del joven rico en el libro de Marcos, capítulo 10, verso 17 al versículo 22. Es una historia que nos relata sobre un joven que dice que él se acercó corriendo delante del Señor. Y dice que al correr se arrodilló delante de Dios. Y si nosotros nos arrodillamos, imagínense que ahí estaba lleno de gente alrededor de Jesús, siempre había una multitud. Y un joven adinerado que venga corriendo, eso ya era algo raro en aquel entonces. Correr era visto como, ¿qué está haciendo? ¿Por qué está corriendo? Tiene que caminar, tiene que guardarse su pudor, ¿verdad? Porque se desacomodaba su ropa. Pero él dice que fue corriendo y aparte se arrodilló delante de Dios, delante de Jesús, perdón. Pero dice que ahí él le pregunta y le dice: Señor, ¿qué debo hacer para yo heredar la vida eterna? Parece que había una duda ahí en su vida. ¿Será que soy salvo? ¿Será que no soy salvo? Había algo ahí en la vida de este joven, ¿verdad? Pero dice que Jesús le dijo: tienes que guardar los mandamientos. Usted lo tiene ahí, ¿verdad? Donde el Señor le dice que no tienes que hurtar, tienes que obedecer a tus padres. Y él enseguida ahí más se levantó, se sacudió las piernas y dice: Señor, sí, yo todo lo he guardado. Sí, y yo me imagino él haciendo así: todo lo he guardado, cosa que los demás lo vean. Yo guardé, yo hice bien todo, Dios. Entonces, ¿por qué tenía duda de su salvación? Pero Jesús dice que lo miró. Jesús lo mira a este joven. Y yo me imagino, ¿no? Cuando Jesús nos mira a cada uno de nosotros, ¿qué ve en nosotros? ¿Qué ve en cada uno de nosotros? ¿Será que ve altivez, ve orgullo en nuestra vida? Y dice que Jesús, cuando ve a este joven, lo mira y dice la palabra del Señor: lo amó. Lo mira y lo amó. A pesar de que él estaba teniendo orgullo, él amó a este joven y le dijo: una cosa te falta. Lo corrigió. Amén. Una cosa te falta. Anda y vende esto, todo lo que tienes, y dalo a los pobres. Y él que dijo: no, creo que no dijo nada. No dijo nada. Simplemente actuó de una forma en la que se entristeció su rostro y se fue. Ya con eso dijo todo, podríamos decir así. Él no quiso dejar, él no quiso cargar la cruz, no quiso humillarse, soltar aquello que a él le producía orgullo en su corazón. Ahora también en Jeremías 17, versículos 9 y 10, dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Amén. Entonces, ¿quién conocerá su corazón o su camino? ¿Quién conocerá si está haciendo bien las cosas delante de Dios o si las está haciendo mal? Y ahí la palabra del Señor dice:
Vos mismo, dice, yo Jehová. Por eso hablamos que tenemos que ver con cordura nuestra vida cuando miramos. No mirar con nuestros ojos, porque nuestros ojos son altivos. No mirar con nuestros ojos porque nosotros vamos a decir, en mí no hay nada que corregir, yo no tengo nada que cambiar. Mirar con los ojos de Dios sobre nosotros y decir, Señor, ¿qué tengo que corregir? ¿Hay orgullo en mi vida o no hay orgullo? Porque hay muchas veces orgullo invisible que no se ve. En este joven rico no se veía el orgullo. Él no parecía, no venía ahí orgullosamente, o parecía humilde todo lo que hizo ahí, ¿verdad? Pero sin embargo había orgullo en su corazón. Ahora el libro de Salmos capítulo 19 verso 12 menciona simplemente: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de lo que me son ocultos, dijo el rey David. Líbrame de esos errores que me son ocultos, de aquellas cosas que están en mí pero yo no me doy cuenta. ¿Y cuál será ese error? El versículo siguiente lo dice, versículo 13 dice: preserva también a tu siervo de las soberbias, del orgullo, de la altivez. El rey David sabía que él no podía ver su orgullo. El rey David sabía que él no podía distinguir si es que en él había realmente orgullo, si había una altivez en su corazón. Entonces pedía a Dios que Él pueda librarlo, que Él pueda limpiarlo. Amén. Y también en el punto 2, entonces, el punto número 1, orgullo invisible. El punto 2, el orgullo creciente. Cuando empieza a haber vanagloria, cuando empezamos a querer figurar, ¿no? Como estábamos mencionando, querer ir al púlpito, ¿con qué motivo, con qué intenciones queremos realizar una actitud? ¿No? Y ahí tenemos entonces cuando nosotros nos comparamos con otros o queremos sobresalir por encima de los demás. Mientras tanto usted va buscando Mateo capítulo 20, verso 21, o cuando nosotros queremos sobresalir, ¿no? De por encima de todo lo demás, como que nos creemos que nosotros somos más que el otro, que yo merezco más que el otro, ¿no? ¿Qué dice ahí entonces Mateo 20, 21? Él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Amén. Ahí podemos ver una madre intercede por sus hijos, pero los hijos también tenían orgullo. Porque vemos que esta madre le dice: Jesús, permite que, creo que era Santiago y bueno, y alguien más, y Juan. Santiago y Juan, dice que ellos querían sentarse uno a la izquierda y otro a la derecha del Padre. Permite que yo me pueda sentar allá en el cielo, figurar por encima de toda la humanidad, figurar por encima de todos, hecho a una izquierda y otro a la derecha. La madre misma participando en este orgullo, ¿no? Una familia orgullosa. Pero que el Señor tenga misericordia de nosotros. Verso 26 del mismo capítulo. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Amén. Ahí Jesús le daba una enseñanza. Primero Jesús le preguntó: ¿y ustedes creen que se merecen esto? Y ellos le dijeron: sí, Señor, nosotros sí podemos hacerlo. Dios mío, yo creo que si el Señor me pregunta: ¿y tú mereces? Y yo diría: no creo, ¿no? Si nosotros tenemos que examinar nuestra vida, encontramos tantos errores que no merecemos la gracia de Dios, pero sin embargo el orgullo que había en ellos lo había cegado de tal manera que ellos no se daban cuenta que no merecían esto. Y vemos aquí que el Señor le dice: si uno de ustedes quiere hacerse grande, primero debe hacerse servidor de los demás. Amén. ¿Y cuál importante? Porque muchas veces nosotros pensamos, por ejemplo, el ejemplo más claro de todo: mientras Dios te va poniendo en un lugar más alto, usted sirve más. Usted dice: bueno, ahora yo soy miembro, vengo, oro, ay, qué lindo entonces. Pero si usted lo pone como líder de jóvenes, ¿será que es una libre, hermana Marta, ser un líder de jóvenes? Es lindo que Dios te tenga en cuenta, pero es una carga que uno tiene que llevar. Es una carga. ¿Por qué? Porque ella tiene que servirnos. Y el pastor que está puesto por encima de todos nosotros, que es nuestra autoridad, él aún más tiene que servir a cada uno de nosotros. No es que él está y él manda. No, él está sirviendo.
Amén. Y por eso Dios va subiendo, aleluya, va enalteciendo a aquel que se humilla. Amén. 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 Y también cuando hay un orgullo creciente, ahí es lo que estábamos hablando, que se empieza a sentir. Yo creo que usted le habrá pasado, el versículo 24 de ese mismo capítulo. Vemos ahí algo tan importante, que a nosotros nos pasó, a mí me pasó un montón de veces con amigos o con conocidos, que yo hablo con ellos y me doy cuenta que hay orgullo, ya empiezo a hacer cara fea, intento disimular, pero es feo estar con alguien orgulloso. ¿A usted le gusta? ¿A usted le gusta que le presuman en su cara? No, ¿verdad? Entonces, es como feo, se siente feo. ¿Y qué dice ahí en Mateo 20:24? Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. Cuando los 10, los otros 10 discípulos, escucharon que ellos dijeron: Señor, yo me quiero sentar acá, y el otro me quiero sentar acá. Los demás dijeron: y nosotros también nos vamos a sentar más al lado, ¿dónde nos vamos a sentar nosotros? ¿Verdad? Porque el orgulloso crea contienda, el orgulloso hace que los demás se sientan asqueados, que sientan enojo. No deberíamos sentir enojo, deberíamos soportarnos unos a otros. Amén, como escuchamos hoy. Pero muchas veces pasa igual que sentimos ese enojo, que sentimos ese rechazo hacia el hermano cuando hay un poco de orgullo, ¿no? Pero ahora no estamos evaluando al hermano, estamos evaluándonos a nosotros. Amén. Porque ese rechazo, ese orgullo, no lo sentimos nosotros. Ellos sentían que estaban bien, ellos sentían que estaban pidiendo algo que lo merecían, sentarme yo aquí y sentarme yo acá. Ellos sentían algo que verdaderamente sentían ese orgullo en su corazón, estaban cegados. Nosotros no sabemos cuando estamos orgullosos. Por eso tenemos que pedir al Señor que Él nos libre de los pecados que nos son ocultos. Porque yo digo: Señor, cuando estaba escuchando, leyendo esta palabra, decía: Señor, ¿cuántas veces alguien que estuvo al lado mío habrá dicho: qué orgulloso? Y yo no me di cuenta. ¿Cuántas veces alguien habrá dicho: ay, ya vino este soberbio de vuelta? Y yo no me di cuenta, porque yo no me doy. No puedo razonar en mí mismo, pero sí los demás pueden ver en mí. Amén. Y el punto número 3, el orgullo visible. Ahí tenemos 2 ejemplos muy claros. En el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 26, hay una palabra del Señor, nos dice que el rey Usías, dice: cuando se hizo fuerte, su corazón se enalteció hasta su ruina. Cuando él se hizo fuerte, su corazón se enalteció, su corazón se ensoberbeció. Amén. Y él, al entrar ese orgullo en su corazón y al creer que él tenía la capacidad, al creer que él merecía estar en ese puesto allá arriba, que él merecía estar donde él estaba, dice que se enalteció hasta su ruina. Y es verdad, luego vamos a ver también más adelante qué es lo que pasó con este rey. Pero luego también tenemos el rey Belsasar. En el libro de Daniel, lo menciono simplemente, el libro de Daniel, capítulo 5, verso 20, donde dice: mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en altivez, fue despuesto del trono de su reino y traspasaron de él la gloria. Él quería recibir la gloria en él mismo. Lo que escuchamos, nosotros tenemos que dar gracias a Dios. Gracias a Dios. No la gloria a nosotros mismos, gracias a que yo estuve orando, gracias a que yo estuve ayunando, hoy puedo estar acá. No, hermano, no es así. Es gracias a Dios, gracias a que Él nos da la oportunidad de hoy estar aquí. Amén. Luego, entonces, de ver estas 3 etapas que tenía el orgullo visible, el orgullo creciente, el orgullo visible, perdón, el primero era el invisible, a ver, el que no se ve, el que no se distingue, el que es más difícil de ver. Pero luego vienen algunas características que quisiera ir mencionando, y en donde vamos a tener en cuenta el primer versículo que hemos leído, Proverbios, capítulo número 20, verso 27, lámpara de Jehová es la conciencia del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Escudriñemos en esta noche, a través de estar leyendo estos pasajes bíblicos,
que el Señor pueda darnos esa visión a nuestra vida para ver si es que en nosotros hay orgullo. Yo pedí al Señor, Señor, muéstrame si hay alguno de estos orgullos en mi corazón. Y podía limpiarme, porque cada vez que leía parecía que encontraba otra cosa que limpiar, otro orgullo más que quitar. Acá voy a absorber, que allá voy a absorber, y decía, Señor, en tantos lados tengo que limpiarme. Y aquí vemos, bueno, la primera característica, que es la que mencionamos primero, es la ceguera. ¿Por qué? Porque el orgulloso ve la paja en el ojo del hermano, pero no ve la viga que hay en mi propio ojo. Ahí es el versículo más, podría decir, más claro, en donde podemos entender. Yo puedo ver el orgullo del hermano, yo puedo ver que, por poner un ejemplo, hermano Diego, el hermano Diego es re orgulloso, yo puedo darme cuenta de eso, pero yo no me doy cuenta que yo soy más orgulloso que el hermano Diego, ¿no? Porque si yo solo estoy juzgando al hermano, yo soy más orgulloso todavía. Amén. Y en el libro de Apocalipsis, usted me puede acompañar, Apocalipsis capítulo 3, verso 17, ahí tenemos una iglesia la cual se creía que ella era fuerte, que ella era santa, que ella era capaz, o que tenía todos los dones, que tenía toda la riqueza. Ella se creía lo mejor. ¿Qué dice ahí en el libro de Apocalipsis? Apocalipsis capítulo 3, verso 17, ¿lo tiene? Amén. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Ahí podemos ver la palabra de Dios, amén. Dios mismo hablaba a la Odisea, Dios mismo hablaba a esta iglesia. Y qué tremendo, qué duro, hermano, porque imagínense que Dios venga y te diga, tú dices que eres santo, tú dices que no tienes nada que corregir, pero yo te digo, tú eres ciega, desnuda, desventurada, pobre, no tienes nada de qué presumir, en otras palabras, eres todo lo contrario. Y qué tremendo, hermano. ¿Será que lo que decía la Odisea era falso entonces? ¿Será que no tenía la riqueza que tenía? Sí había riqueza en esta iglesia. Sí había sabiduría. Había gente tal vez que sabía cantar muy bien. Había muchos músicos. Tal vez había una banda, una orquesta. Tal vez había un coro de adolescentes, un coro de jóvenes. Cómo el Señor nos usa, cómo el Señor nos tiene en cuenta a nosotros. No es así, hermano. Dicen que tú eres ciega. Cuando ya se enorgulleció esta iglesia, cuando se creyó, fue ciega. Dice, amén, desnuda, miserable. Porque como habíamos leído el capítulo 17 de Jeremías, verso 9, engañoso es el corazón nos engaña. Parece que está todo bien, pero no es así. Ciegos, ¿quién lo conocerá? Y otra característica, que es una característica la que más tocó a mi corazón, que el orgullo hiere, lastima al que yo amo. Yo muchas veces puedo tener amor hacia mis hermanos, hacia mis hermanas, hacia mi familia, amén, pero aquí podía distinguir que el que tiene orgullo lastima al que ama. Y vamos a ver en el libro de Abdías, capítulo 1, versículo 3 y versículo 10, para no estar leyendo todo ese capítulo, vamos a leer solamente esos dos. Abdías capítulo 3, capítulo, no tiene capítulo, ese es uno solo, pero el versículo 3 y el versículo 10 vamos a estar leyendo. Amén. Creo que se encuentran antes de Jonás. Amén. Abdías 1, 3 y 10. La soberbia de tu corazón te ha engañado, tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará tierra? Versículo 10. Por la injuria a tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. Amén. Versículo 10 le dice, por la injuria a tu hermano Jacob. Porque este pueblo, vamos simplemente un poquitito, así un pantallazo de la historia bíblica, lo que pasa aquí, por qué Abdías profetiza que este pueblo sería destruido y
que no iba a revocar Dios el castigo hasta este pueblo. ¿Por qué? En primer lugar, porque se habían soberbecido. Había creído que porque estaba su pueblo, porque tenían murallas anchas, porque estaban allá en lo alto de la montaña. Claro, alguien quería atacarlo y él, como era alto, tenía el beneficio de la altura para defenderse. Entonces se creía fuerte, se creía capaz. Y tal vez había dejado a Dios de lado porque él en su propia fuerza era capaz de poder defenderse, de poder vivir, ¿no? Pero dice que algo hizo el pueblo de Edom. Algo hizo el pueblo de Edom. Dice que el pueblo de Israel en algún tiempo había sido atacado, había sido dispersado. En la puerta de Jerusalén dice que entraba gente desconocida, es decir, que venían pueblos extraños a atacar a Israel. ¿Y qué es lo que pasó entonces? Este pueblo, que es el pueblo de Edom, viene de la descendencia de Esaú. Esaú era hermano de Jacob, amén. Y Jacob es el que tiene por descendiente al pueblo de Israel, amén. Entonces Israel y Edom eran hermanos, eran, por decir así, primos, eran parientes, estaban relacionados entre ellos. Pero dice que Edom, cuando vio que Israel estaba pasando todo esto, dice que Edom hizo algo terrible. Dice que en primer lugar él se jactó. Mirá lo que le pasó. Yo estoy en lo alto, a mí no me pasa nada, pero ellos, mirá, ellos sí están siendo destruidos. Y no se quedaron en eso, sino que se aprovecharon de su hermano y lo hirieron, dice. Dice que este pueblo atacó al pueblo de Israel cuando estaba débil, cuando ya había sido atacado por otras naciones vecinas que habían venido a atacar a Israel. Este pueblo de Edom volvió a atacar, pero yo creo que fue más doloroso para Israel, porque no es lo mismo que venga alguien desconocido y me insulte a mí, a que venga un familiar mío y me insulte, o que venga a querer atacarme a mí. Amén. Y dice en el libro de Proverbios, lo menciono simplemente 13:10, el orgullo solo genera contiendas. El orgullo solo genera contiendas. Y es así, en la familia, en el hogar, muchas veces hay contiendas porque no sabemos tener humildad en nuestra familia. No sabemos perdonar, como mencionaba una hermana hoy, había un hermoso testimonio en donde ella contaba que Dios ha trabajado en su vida. Y qué lindo, porque ha podido amar entonces a aquel que tal vez era su familia. Amén. Pero qué tremendo cuando nosotros herimos al que nos ama. ¿Por qué? Porque somos orgullosos, porque nosotros hay altivez, queremos lastimar al otro. ¿Viste lo que dijo el hermano? O queremos decir, hermano, eso que hiciste estaba mal, porque fíjate lo que hiciste, porque esto y así. No está mal corregir al hermano o darle un consejo, pero están las formas en las que uno puede decir. Al parecer este pueblo había atacado al pueblo de Israel. Y qué tremendo. Yo voy a poner un ejemplo. Cuando el año pasado había recibido en mí un insulto tremendo. Yo estaba simplemente sentado escuchando mientras alguien estaba hablando. Y vino alguien y dijo, eso de ahí son todos desordenados, hacen esto así. Y me apuntó directamente a mí. Y él se había confundido, él había entendido todo mal y me había atacado y yo me sentí tan mal. Y voy a ser sincero, me sentí enojadísimo. Quería sobresaltar, pero gracias a Dios me ha sostenido para no hacer nada. Aleluya. Pero algo muy feo me pasó al llegar a mi hogar, al llegar a mi casa. Estaba mi madre sentada en el sofá, yo creo que se acuerda de ese día. Y mamá me dice, ¿de dónde venís? Porque claro, como hubo esa charla un poco tensa, se extendió el tiempo en el cual yo iba a llegar a casa. Llegué un poco más tarde, entonces mamá me dice, ¿por qué venís a esta hora? ¿Dónde estaba yo? Vos también me vas a venir a atacar ahora, vos también me vas a venir a decir así. Y mi mamá me quedó mirando así, yo me acuerdo su cara todavía, ¿no? Y me dice, ¿pero qué te dije yo ahora, me dijo? Y yo me di cuenta en ese momento de lo que hice y le dije, mami, perdóname, es que vengo enojada, pero no hay excusa para atacar a alguien que nosotros amamos. Pero que el Señor tenga misericordia de nosotros, amén. Porque muchas veces no nos damos cuenta, venimos cargados con cosas así y parece que alguien nos quiere tocar y enseguida saltamos, ¿no? Pero ¿por qué me hiciste esto? Y
hicieron nada, fue así chiquitito lo que nos hicieron, pero estamos nosotros guardando algo en nuestra vida. Es la soberbia, la altivez en nuestra vida, ¿ven? De no querer reconocernos. Bendito Jesús. Vemos en Proverbios 12:18, dice: hay hombres cuyas palabras son como estocada de espada. Pero que el Señor nos guarde de esto. Amén. También la Biblia nos habla en el libro de Corintios, Pablo hablaba hacia los corintios y le decía, porque en ellos había algo que era, ¿qué había en los corintios? División. Amén. Había contienda. ¿Por qué? Porque en ellos había competitividad. Ellos decían: no, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Jesús, yo soy de Cefa, yo soy de este. Yo sigo así la Biblia. No, yo digo que hay que seguir así, porque así digo yo, y esto es lo que yo creo y así. Y constantemente había peleas en este lugar, ¿no? Entonces Pablo, ¿qué es lo que hace? Habla y les dice que estas cosas no son de Dios, que estas cosas no se deben hacer. Amén, sino que porque está dividido Cristo, le decía. ¿Está dividido Cristo? No está dividido Cristo, sino que Cristo es aquel que nos une a nosotros. Amén. No viene y divide y ataca a un hermano a otro hermano. No, de lo contrario, soportamos unos a otros, como estábamos escuchando. Amén. Y luego dice allí una historia muy linda en Génesis 4, versículo 7, hermano Mariano, que dice allí: si bien hicieres, no será enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Amén. Ahí vemos, Dios dice estas cosas: si bien lo hicieres, serás enaltecido. Si no lo hicieres así, si mal lo hicieres, el pecado está a la puerta. ¿De dónde viene? ¿Cuál es el contexto histórico? Capítulo 4, el sacrificio que ofrece Abel y Caín. Amén. Ellos dos habían entregado un sacrificio delante de Dios. Uno con un corazón humilde, diciendo: Señor, yo todo te lo debo a ti, y otro un poquito orgulloso. ¿Sí? Uno también llevó muchas cosas. Dice que Abel llevó cosas del huerto, dijo en plural. Pero Caín llevó una sola cosa. Tal vez Caín decía: bueno, si mi hermano tiene que llevar mucho, porque él tiene que pedir perdón mucho. Yo no tengo que pedir tanto perdón. Yo estoy bien. Llevó una sola cosa. ¿Sí? Pero dice que Dios le dijo algo a Caín. Y algo muy importante, le dijo, con otras palabras, para que usted pueda también entenderlo de otra manera: si tu intención hubiese sido humilde, si tu intención hubiese sido traer este sacrificio con humildad, entonces serías recompensado, serías enaltecido. Yo aceptaría tu ofrenda así como la acepté con Abel. Pero le dice también el Señor Dios en ese momento: si no lo hicieres así, hay peligro, hay pecado a la puerta, porque estaba el orgullo, y el orgullo es el principal pecado de todos, el primer pecado, y el orgullo trae todo lo demás, que son las disensiones, en este caso el homicidio. Caín, si hubiese reconocido en ese momento: Señor, tiene razón, si en ese momento se reconocía, no había homicidio. Si en ese momento él se reconocía, no había muerte. Pero él no se reconoció. Él tuvo en su corazón el orgullo de no querer reconocerse. Quería competir con su hermano. Yo soy mejor que Abel. Y lo terminó matando a su hermano. Qué tremendo, hermano, lo que el Señor nos está hablando en esta noche. No se olvide, aleluya, el versículo principal que tenemos en mente. Amén. Lámpara de Jehová en la conciencia del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Que el Señor pueda ayudarnos a ver nuestro interior. Amén. También podemos encontrar otra característica del orgullo: la resistencia al quebrantamiento. Yo no me voy a quebrantar. Dios tiene que romper ese orgullo. Dios tiene que venir y romper al orgulloso. Es así. Muchas veces, como Dios se duele del castigo, dice la palabra del Señor, muchas veces el Señor lo hace con palabras de amor. Él viene, y si nosotros estamos atentos, puede llegar a incurrir en nosotros una humillación en nuestro corazón, porque a través de la palabra de Dios es como nosotros podemos quebrar nuestro corazón. Pero muchas veces, al haber tanto orgullo en el corazón del hombre, Dios tiene que tratar de otra forma, como si fuera también en la historia de Jonás, capítulo 2, verso 7, que dice hermano Mariano allí. Cuando mi alma desfallecía en mí,
Me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Cuando mi alma desfalleció, cuando yo estaba en lo más bajo, cuando tú me humillaste, porque no es como que Él se humilló. Él no se humilló, Él estaba escapando de Dios. Él estaba siendo orgulloso, Él no quería hablar al pueblo que Él no lo quería. Él no quería perdonar a un pueblo que era enemigo suyo. No quería perdonar. Era orgulloso en su corazón. Pero Dios tuvo que humillarlo. Lo hizo que en el fondo, allí en el mar, estuviese dentro de un pez. Amén. Y allí dice que Él se acordó de Dios. Ahí recién. Pero hermano, en esta noche, si nosotros estamos tal vez no queriendo perdonar a algún hermano, echar ese orgullo en nuestro corazón, si no estamos soportando a algún hermano, si tal vez en nosotros encontramos que hay algo que tenemos que corregir y no lo queremos corregir, Dios puede tratar de esta forma, Dios puede tratar de esta manera. Otro ejemplo que vemos es el ejemplo de Sansón. Él dice que en un momento él habló con Dios y le dijo: Dios, permíteme que yo me pueda vengar por estos dos ojos. Ahora, Señor, yo te pido perdón por lo que hice. Claro, pero él ya estaba ciego, ya estaba preso, había estado sirviendo a un pueblo porque no se reconoció antes, porque no se humilló antes, sino que hubo orgullo en su corazón. Aleluya. Y la palabra del Señor dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de que nosotros caigamos es el altivez de espíritu. Que el Señor nos ayude. Mismo tema, aún todavía la incapacidad para pedir perdón o para admitir una falta. Otra característica: el orgullo prefiere, yo prefiero que no hablemos con la hermana Marta porque tenemos una discordia, nosotros hay un malentendido, y yo prefiero no hablarme más con ella que pedirle perdón. Yo prefiero no ir más a la iglesia que reconocerme. Muchas veces hay estas cosas en el corazón del hombre. Jonás 4:9, el mismo libro que estábamos viendo recién, uno de los profetas más orgullosos que vamos a encontrar en la Biblia. Jonás 4:9 dice: Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo, hasta la muerte. Ahora imagínense contestar de esa forma a Dios. Decirle: mucho me enojo, Dios, hasta la muerte estoy enojado, Dios. Enfurecido con Dios. ¿Por qué estaba enojado con Dios si Dios había perdonado a un pueblo? Había traído ese pueblo que tenía tal vez la sentencia de muerte ya plantada para este pueblo. Pero Dios había perdonado. Dios había pasado por alto sus pecados, había redimido a este pueblo, en otras palabras. Amén. Pero dice que Jonás se enojó y Dios le dijo: pero tiene más compasión por una planta, por una calabacera que se muere, y no por una cantidad inmensa de gente, niños, adultos, ancianos, animales que mueran. Sí, enojado, hasta la muerte, enojado, frenético ahí, no quería reconocerse, no quería reconocer delante de Dios, no quería pedir reconocer o pedir perdón genuinamente, ¿no? Que el Señor nos ayude a nosotros. Muchas veces hemos pasado momentos injustos en nuestra vida, yo sé que sí, muchas veces, y tenemos tantas preguntas para hacerle a Dios: Dios, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? Quiero que se haga justicia conmigo, y porque yo merezco lo mejor, y porque yo tengo que tener esto, y porque se tiene que hacer como yo digo. No, sí, tenemos que ser humildes y aceptar lo que el Señor elige para nosotros, porque el Señor sabe lo que es correcto, lo que es bueno hacer. Amén. También otra cosa que puedo encontrar es la hipersensibilidad. Hipersensibilidad, es decir, estar muy sensible. ¿Sensible a qué? Sensible a la corrección. Cuando alguien quiere darnos un consejo, menospreciamos el consejo. Cuando alguien nos quiere decir algo que tenemos que corregir: hermanito, fíjese lo que hiciste, empezamos a hacer miradas de orgullo, ¿no? O tal vez respuestas de orgullo, ¿no? Sentirse, dice, profundamente ofendido o atacado cuando alguien nos señala un área a mejorar. Vamos a leer
Bueno, tenemos la historia de Usías, como hemos mencionado, que él cuando dice se enalteció, fue para que él haya sido, fue para su ruina, para que él haya sido arruinado, amén, para que él fuera humillado. Dice la palabra del Señor que a Usías, el sacerdote Azarías, junto con 80 fieles más de la casa de Jehová, o sea, en total 81, para que usted me entienda, ministros del Señor, para que sea clara la palabra del Señor. 81 ministros le dijeron a Usías: Usías, lo que estás haciendo está mal, no podés, porque él quería sacrificar, o él quería prender el incienso, él quería hacer la alabanza a Dios. Yo puedo hacer la alabanza a Dios porque yo soy rey. Él se creía, él tenía orgullo en su corazón. Y dice que cuando estos profetas 81 le dijeron no lo hagas, se pusieron enfrente de él, no lo hagas. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Él dijo: ay, si tienen razón, son muchos, todos me dicen lo mismo. No, dice que él hubo ira en su corazón, se enojó con los 81, con todos. Y como diciendo: todos ustedes están mal, yo estoy bien. Y tremendo lo que aconteció. ¿Qué le pasó? En su frente brotó lepra, en su frente brotó, entonces ahí el orgullo salió afuera y se veía el orgullo. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Creer que uno ya sabe lo suficiente y que nadie tiene nada nuevo que enseñarme. En el libro de Jueces, vamos a ir al libro de Jueces, Jueces capítulo 14. Jueces capítulo 14, versículo 3. Y aquí nos va a hablar el Señor a los jóvenes. Aleluya. Dame lectura, hermanos. Jueces capítulo 14, versículo 3. Y su padre y su madre le dijeron: no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre: tómame esta por mujer, porque ella me agrada. Amén. Ahí podemos ver algo. En primer lugar, Sansón se había enamorado o tenía ese cariño, quería a una mujer que no era del pueblo de Dios. Y luego vemos que los padres le aconsejan a Sansón y le dicen: no, fíjate que acá en las hijas de Israel, en las hijas de tus hermanos, aquí no hay alguien que tú puedas elegir, no hay mujeres que tú puedas venir a elegir aquí. Y hay dos cosas entonces que Sansón pasó por alto. En primer lugar, pasó por alto una ley que Dios mismo había dado al pueblo de Israel, que era no mezclarse con las naciones vecinas. Esa era una ley clara que Dios había dejado al pueblo de Israel y que ellos tenían que seguir al pie de la letra. Pero había otra cosa más. Hoy tal vez no es tan normal obedecer a los padres. Hoy se ve mucho la desobediencia, se ve muchísimo. Pero antes era visto peor todavía. Antes aquel desobediente era incluso corrido de la casa al que era desobediente. Pero Sansón, cuando le da, le dice: no, fíjate en acá de Israel. No, yo quiero a la filistea. Yo quiero a esta mujer que viene del mundo, esta la quiero yo. Y el Señor nos dice a nosotros, jóvenes, varones, mujeres, amén, tengamos cuidado si nuestros hermanos, hermana Marta, que están a cargo de nosotros, amén, tal vez nuestros padres, pastor, lo que fuera, alguien mayor que nosotros nos dice: hijo, esto que estás haciendo, o con la personita que hoy te vi hablando el otro día, no te conviene. No te conviene. Fíjate tu camino. Ay, esta hermana, ¿qué sabe lo que me gusta a mí? No, sino que nosotros podamos reconocer, amén, que podamos ser humildes. Vemos cómo así empezó Sansón. Así empezó. Él desobedeció en algo que pareciera que era. Sí, eligió una mujer. Hoy está muy bien visto decir: no, vos casate con la que, aunque tu padre esté mal, aunque tu padre no, casate con esa. Porque el amor es más fuerte, ¿verdad?
Se escucha eso mucho en Disney, más que nada, ¿no? Eso influyó mucho acá en la mente. Y tal vez sí pueda llegar a ser, pero todo depende de lo que Dios diga. Amén. Y qué importante nosotros escuchar, por lo menos escuchar el consejo del hermano y analizar. Si el hermano me aconseja, no es porque el hermano me odie. Lo contrario, si el hermano me está aconsejando, es porque algo ve que yo no estoy viendo. Porque recuerde, el orgullo en nosotros no nos deja ver lo que estamos haciendo mal. Y muchas veces nos va a parecer bien, así que recuerden, si usted se enoja con alguien que le dice está haciendo mal en esto, usted dice, pero si el hermano no sabe lo que... ahí cuando viene ese pensamiento, recuerde y diga, no, por algo me lo dice, por algo me lo dice. Él ve algo en mí que yo no veo, Él ve algo en mí que yo no puedo distinguir. Amén. Y que podamos aceptar estos consejos entonces. Luego también tenemos libro de Proverbios, capítulo 21, verso 24, dice la palabra del Señor. Dame lectura en la Biblia. Escarnecedor es el nombre del soberbio, y presuntuoso que obra con la insolencia de su soberbia. Amén. En otras palabras, porque ahí, como dijimos, Proverbios siempre tiene sus palabras que son un poco raras de entender, ¿no? Pero la palabra del Señor aún así es útil para cada uno de nosotros. Y aquí nos dice la palabra del Señor, o nos quiere decir, que altivo es el soberbio. Altivo es el orgulloso, es decir, se pone por encima de los demás el que es orgulloso. Pero además también dice que el soberbio es el que obra con insolencia. El soberbio es el que obra con insolencia. ¿Y qué significa insolencia? Y la palabra esta significa actitud o hechura de quien sabe perfectamente lo que es correcto, pero no lo hace. Pero aún así decide, sabiendo que está mal, decide hacer o quedar en su opinión y hacer lo que está mal. En otras palabras, sabéis hacer lo bueno, pero aún así hacemos lo malo. Amén. Eso significa la palabra insolente, insolencia. Que el Señor tenga misericordia de nosotros, ¿no? Porque, como dije, hacer cosas que nosotros sabemos que están mal, pero no nos damos cuenta. No podemos ver con nuestros ojos. Necesitamos que Dios pueda iluminar nuestra vida y nos diga, mirá, tú estabas desobedeciendo en esto que vos sabías que estaba mal. ¿Y por qué estabas desobedeciendo? ¿Por qué te alejaste de mí? Como hablaba hermano Alfredo también hoy al principio, ¿no? Que muchas veces nos damos cuenta y decimos, ¿dónde quedé? ¿Dónde estoy? ¿Por qué estoy acá? ¿Por qué estoy en esta situación espiritual tan alejado de Dios? Porque nos olvidamos de Dios. Es nuestra naturaleza así. Querer ser independientes, querer nosotros mismos, ¿no? Florecer nosotros. Y no dejar a Dios florecer en nosotros. Amén. Luego también otra característica, la apropiación del mérito. Allí usted se va preparando en el libro de Números, capítulo 20, verso 10. La apropiación del mérito quiere decir cuando nosotros sentimos que el éxito es resultado de nosotros mismos. Cuando nosotros queremos apropiarnos de la gloria, de que el esfuerzo que yo hice, gracias a ese esfuerzo, yo hoy estoy acá. Yo hoy tengo poder para hacer esto, para hacer aquello. Y vamos a ver aquí lo que nos habla en el libro de Números, capítulo 20, versos 10 y 12, al 12, perdón. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo, oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir agua de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que le he dado. Amén, a la palabra de Dios. Acá podemos ver que Moisés y Aarón dicen al pueblo, oíd ahora rebeldes. Enojados ya estaba un poquito Moisés ahí, ¿no?
estaba un poquito frenético. Y dice que ahí Moisés dice, os hemos de hacer salir agua de las peñas. ¿Será que yo y mi hermano Aarón, nosotros vamos a hacer salir agua de la peña? Y hace a su manera. 2 golpes. Dios no le dijo que dé 2 golpes, ni Dios le dijo que diga que yo voy a hacer salir agua de la peña, como dijo Moisés ahí. Amén. Si nos damos cuenta, dice que él dijo, os hemos de hacer salir agua. Esas fueron sus palabras, tal cual. Os hemos de hacer salir agua, que sería, nosotros le vamos a hacer salir agua a ustedes de esta peña. ¿Y Dios dónde quedó? Si Dios era el que tiene el poder, él con esa varita que iba a hacer, no iba a hacer nada. No podía hacer nada, era Dios el que tenía el poder. ¿Y por qué no le dio la gloria a Dios? ¿Por qué no le dio el mérito a Dios? Porque estaba enojado, orgulloso, altivo en su corazón. La persona más mansa que dice la Biblia, después de Jesús, ¿no? Pero dice que él era una de las personas más mansas. Pero aún así, él en este momento se enalteció, se enorgulleció. Y pues él, yo me imagino que en ese momento estaba cegado, no se daba cuenta de lo que estaba haciendo. Y Dios le dijo, por cuanto no santificaste mi nombre. ¿Qué significa santificar, hermanos? ¿Qué significa santificar? Apartarse, amén, hermano Mariano. Es decir, tú no separaste mi nombre de tu nombre. Vos dijiste, yo voy a hacer. No, vos no hacías nada. Yo lo hacía, dijo Dios. No me separaste. Tú quisiste tener toda la gloria. Qué tremendo, hermano. Que podamos santificar el nombre de Jehová. Cuando nosotros decimos, santificado sea tu nombre, Señor, estamos diciendo, tú mereces la gloria, tú mereces la honra. Santo eres tú, separado de todas las cosas. Aleluya. Pero si nosotros estamos soberbios, decimos, bueno, por mi causa va a pasar, vamos a hacer de cuenta que venga un hermano y que diga, ahora este joven se va a sanar porque yo le voy a poner la mano, porque yo lo voy a sanar. No, tampoco funciona de esta forma, ¿no? También tenemos allí la historia de un mago que se presentó ante algunos discípulos, apóstoles, amén, que dice que este le dijo, ¿y cómo tienen ese poder? Yo también lo quiero tener, yo también quiero tener esa magia, yo también quiero tener eso y quiero, quería demostrarse porque él, toda la gente lo seguía y le pagaba por lo que él hacía, ¿no? Por esas magias o trucos de magia que él hacía. Pero dice que él quería tener ese poder que tenían ellos, ¿para qué? Para enorgullecerse, para él sentir más poder en sí mismo, ¿no? Y otra de las características, vamos a leer, lo leo yo para hacer un poquito más rápido. Isaías 42, verso 8 dice, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Así que tenemos bien claro, si nosotros queremos darnos la gloria a nosotros mismos, estamos desobedeciendo algo que Dios mismo ordena, ¿no? Algo que dice, este es mi nombre y a otro no daré mi gloria. Yo no quiero que otro use la gloria que me pertenece a mí, dice Dios. Amén, así que tengamos cuidado, examinemos nuestra vida, no vaya a ser que nos estemos queriendo gloriar de nosotros mismos. Y otra cosa otra característica que tiene el orgullo es el desprecio por los pequeños. Mirar por encima del hombro a los demás, aquellos que tienen menos conocimiento, que tal vez recién empiezan en el camino del Señor, que tal vez recién están empezando la banda, que recién están empezando la orquesta. Y decimos, yo sé más que el hermano que recién empezó. No sé, no. Este recién empieza, no sabe nada. Pero delante de Dios somos los mismos. Amén. Delante de Dios, alguien que haya empezado hace un segundo y otro que hace 12 años, 40 años en la iglesia, no importa, son lo mismo delante de Dios. El fariseo creía que él era más grande que el publicano. El publicano dice que ni siquiera se quiso acercar mucho, él estaba ahí pidiendo perdón, Señor, ten misericordia de mí. Y ahí el fariseo, Señor, gracias, como estamos diciendo nosotros, pero gracias con orgullo. Gracias que no soy igual a él. ¿No? Gracias, pero con orgullo. Era como que quería agradecer a Dios, como que quería enaltecer a Dios, pero en realidad se estaba enalteciendo a él mismo. En realidad estaba haciendo alimentar a su orgullo propio, ¿no? Qué tremendo, queridos hermanos. Aleluya.
Vemos entonces también otra palabra en Marcos capítulo 10, verso 13. Damos lectura así. Ahí lo que dice Marcos 10, verso 13, los discípulos y los niños. Y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Ahí vemos otro más. No nos molesten al maestro. ¿Cómo van a venir los niños a Jesús? A Jesús, no. Y ellos estaban más orgullosos. Y Jesús, que era el que tenía el poder, que era el que él tenía que decir, no, ellos estaban orgullosos. No lo molesten a Jesús, no lo reprendían. Váyanse. No traigan a los niños. ¿Cómo van a traer a los niños a Jesús? Pero qué lindo que en esta noche también veo a algunos niños que están aquí presentes. Aleluya, porque eso demuestra que tanto niños como adultos, todos tenemos el mismo valor delante de la presencia del Señor. No es que por ser niño, él puede estar tranquilo en su casa y listo y disfrutar y estar así. No, que nosotros podamos traer. Creo que estos días alguien había dicho que traigamos a los niños a la casa del Señor. Y qué importante esto, hermano. Amén. Para cambiar un poquito de posición, así usted se pone de pie un ratito. A ver, vamos a cantar el himno 342, pero yo con mi garganta no voy a cantar, así que voy a pedir a hermana Mía si puede cantar este himno, el himno 342. Amén. Si usted también tiene un himnario allí cerca, puede también usarlo. ¿Hermana Sol lo conoce? y lo que Él nos está diciendo. Pueden tomar sus asientos, amén. Estábamos viendo las características del orgullo, amén. Otra característica que podemos distinguir de esto es la creencia de que yo tengo la excepción a la regla. Yo no soy igual a los demás porque a mí no me va a pasar lo mismo que le pasó al hermano. Para mí va a ser distinto, ¿no? Y ahí podemos encontrar en el libro de Segunda de Reyes, hermano Mariano,
Segunda de Reyes, capítulo 5, versos 24 y 27. ¿Qué es lo que dice ahí? Y así que llegó a un lugar secreto, él lo tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen. Versículo 27 dice: Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió delante de él leproso, blanco como la nieve. Amén. Ahí podemos ver la historia de Giesi. Giesi era un servidor o el que seguía los pasos de aquel entonces, el que era Eliseo. Amén. Y vemos que luego de que Naamán había ido y que había ofrecido una recompensa por haber recibido la sanidad, le dijo: déjame que yo te dé esta cantidad de dinero. ¿Y qué dijo el profeta Eliseo? No, yo no quiero recibir la gloria. No, yo no quiero, porque yo no te sané, el que te sanó fue Dios, como estábamos viendo. Amén. Pero Giesi creyó en su mente que él era distinto a su Señor, que él era distinto y que él podía pedir, pero dice que él llegó a un lugar donde todos lo podían ver, donde el profeta lo podía ver, no, a un lugar oculto, donde no se ve. Y recuerda, el orgullo no se ve, amén, no se distingue, no lo podemos distinguir nosotros mismos, ¿no? Pero dice que este siervo, Giesi, entonces recibe la gloria a él recibe la gloria porque él recibe todo este dinero que tenía entonces, en ese entonces Naamán. Y dice que luego fue a la casa del Señor y el profeta le preguntó: ¿de dónde vienes? De ningún lado viene tu siervo, Señor, de ningún lado. No, pero él se sentía como que él no le iba a pasar nada, que él era él y que porque él era servidor de Eliseo, él merecía esa plata, al parecer, ¿no? Él merecía ese dinero, él merecía esa recompensa, pero ¿qué le dijo Eliseo? ¿No? Que por causa de que él había recibido algo que no le pertenecía a él, algo que era la gloria de Dios, ahora él iba a tener entonces esa lepra de Naamán en él. Amén. Otra excepción a la regla que vemos es en 2 de Samuel 12:12, que la palabra de Dios nos cuenta la historia también del rey David. El rey David, uno de los reyes que es conforme al corazón de Dios. ¿Qué quiere decir conforme al corazón de Dios? Humilde, ¿verdad? O sea, yo pienso que el Señor Dios es humilde. Si Él se humilló hasta lo sumo para venir a rescatarnos a cada uno de nosotros, que éramos viles pecadores, se humilló hasta lo sumo. Y si David tenía el corazón de Dios, entonces era humilde. Pero vamos a ver qué dice 2 Samuel 12:12. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno solo. Él pensó que no iba a pasar nada si lo hacía en secreto. Él pensó que si cometía un pecado y lo ocultaba, que eso también es orgullo disfrazado, porque recuerde que a través del orgullo vienen todos los demás pecados. ¿Sí? El primer pecado de la humanidad, en realidad, de lo celestial, fue la altivez, fue el creerse o el querer creerse mayor que Dios. Amén. Entonces vemos que David aquí al parecer él pensó que Dios no le iba a decir nada a él porque él era rey. Vemos que cuando su siervo le dijo: rey David, no hagas esto, tú estás mal a los ojos de Dios, él le dijo: yo soy rey, silencio, calla. Yo aquí mando, en otras palabras, ¿no? Él creyó que él, en su propia altivez, al ser rey, no iba a ser condenado por la causa que él había cometido, allí ese pecado, matar y encima, después de matar, cometer un adulterio que yo lo considero adulterio porque por más que lo haya matado, lo hizo a propósito, ¿no? Y aquí podemos ver entonces que después la consecuencia de este pecado, él pensó que no iba a pasar nada y le dijo Dios: por causa de que vos pensaste que porque lo hiciste en oculto, que nadie te veía, ese pecado que vos lo tenés guardado en tu corazón, que vos pensás, nadie lo ve, nadie me va a decir nada, nadie me va a poder decir nada a mí porque yo lo tengo guardadito,
nadie me va a decir nada. Eso pensaba David. Pero qué sé, hermano, lo que vino después de esto. Dice que vino muerte a la familia de David. Murió ese joven, aleluya, que estaba en el vientre de esta mujer, hijo de David, ¿no? Que el Señor tenga misericordia de nosotros, porque por causa del orgullo puede haber muerte, por causa del orgullo puede causar la muerte, o de nosotros, la vida espiritual, o en la vida de un hermano, porque dice que si yo odio a mi hermano, ¿qué es odiar a mi hermano? Ser un homicida, matar a mi hermano. Amén. Por eso tengamos nosotros en esta tarde, en esta noche, nuestros ojos abiertos a lo que el Señor nos dice. La obsesión con la imagen pública es una característica que debe resaltar, estar en el lugar santo, como los fariseos que iban a la plaza. Siervo del Señor, siervo del Dios Altísimo, dice que ellos iban a la plaza y se saludaban con saludos ostentosos, que ensanchaban sus vestidos para que parecieran más santos. Yo me tapo más que vos. Bueno, ojalá hubiera eso hoy, ¿no? Pero ellos querían parecer más santos que los demás. Dice que iban a la casa de la viuda y quedaban más tiempo en las casas de las viudas solo para hacerse ver a ellos de que ellos estaban cumpliendo la palabra del Señor. Pero no era porque ellos se humillaban y decían: Señor, yo quiero servirte, Señor, yo quiero hacer conforme a tu palabra, yo quiero hacer conforme a tu ley, yo he visto de esta forma, yo canto, Señor, yo estoy en el coro de jóvenes, yo estoy en la banda, Señor, porque te quiero servir. No era ese pensamiento, no era esa la intención. La intención de estos fariseos era: yo voy a estar en la banda, en la orquesta, en el coro de jóvenes, de adolescentes, yo voy a pasar a cantar para que me vean a mí que yo soy santo, que yo soy hijo de Dios, que yo sé, que yo puedo, que yo tengo, que yo soy, ¿no? Ese era el orgullo que había en los fariseos, el orgullo que había en su corazón altivo. Servían a su manera a Dios, ¿no? Pero no lo hacían de un corazón humilde. Tenían, como hemos mencionado hoy, tal vez tenían las maquinaciones, los planes. Ellos hacían los planes de servir a Dios, maquinaban hacer el bien, pero dice que sus intenciones no eran las que eran conforme a Dios, amén, conforme al corazón de Dios, sino que ellos hacían estas cosas para alimentar su propio ego. El resentimiento al ver que un hermano recibe gloria porque tiene éxito. Y ahí podemos ver en el libro, vamos a ir a la historia más conocida, el libro de Lucas. Usted puede ir al libro de Lucas capítulo 15, versículo 28. Ahí podemos ver algo, una historia muy conocida, la historia del hijo pródigo. ¿Y quién se puso celoso o se irritó al ver que su hermano se convirtió? Amén. El hermano del hijo pródigo, el hermano mayor del hijo pródigo, dice que se sintió enojado al ver que su hermano era recompensado al venir. Bueno, vamos a leer lo que dice ahí, hermano Mariano. Lucas 15, verso 28 al 30. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre: He aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con tus amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Ahí podemos ver este hermano que hizo algo, yo creo que algo muy feo, algo que no debe ni siquiera existir en medio de la congregación, hoy menos que antes, porque él lo que hizo fue primero enojarse, miró así para adentro y vio que estaba todo. ¿Qué hace ese ahí adentro? ¿Por qué le dan un lugar en la iglesia? ¿Por qué viene a la iglesia? Si vos no sabés lo que hizo el hermano David en el mundo, vos no sabés lo que hizo él andaba haciendo esto, él andaba haciendo lo otro, difamaba. Él hizo esto, él hizo aquello, y yo me imagino que ustedes habrán escuchado, ¿no? En algún momento, me pasó a mí, que muchas veces, o con pensamientos, o con palabras, muchas veces hablamos mal de un hermano, ¿no? Y este se sintió mal al ver que el otro hermano estaba siendo
exaltado, porque ¿qué hizo este joven? Él se reconoció. ¿Y qué es reconocerse? Humillarse. Y al humillarse, entonces el padre lo recibe, lo abraza y lo exalta. Le pone un anillo en sus dedos y le da el mejor becerro, lo más gordo, ¿sí? Le da para él entonces. Pero vemos que este joven le dice: yo que estuve siempre acá, no me diste nada, y este pecador que gastó todos los bienes, que hizo todo ese tiempo, estuvo 10 años en el mundo, viene y ahora le da para que tome la Santa Cena y a mí no me levanta la disciplina todavía. Y estamos ahí, ¿no? Y enojados, y tenemos ese orgullo todavía en nuestro corazón, porque vemos que el hermano está progresando espiritualmente, vemos que el hermano lo está poniendo en algún lugar también de privilegio, y nos sentimos mal porque nosotros queremos ese lugar que tiene él. Eso le pasaba a él. A mí nunca me diste un cabrito así como eso, una comida así, un asado así con mis amigos, le dijo, ¿no? Nunca hiciste eso conmigo. Pero porque nunca se lo había pedido, nunca. Él estaba siempre en la casa, él si quería, era todo de él. Todo era de él. Si él quería un día invitaba a sus amigos y los invitaba a comer y listo. Todo era de él. Pero este joven, él había recién venido, y ¿por qué lo estaba criticando? ¿No? Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Creer que yo merezco lo que el otro tiene. Un orgullo tremendo. Luego está también, voy a mencionar simplemente, la falsa humildad. Esta historia sobre la falsa humildad se menciona en 2 de Samuel capítulo 15, si usted luego lo quiere leer, una historia conocida también sobre un hijo del rey David, el hijo Absalón. Dice que él falsamente, ¿no? Porque él tenía una máscara delante suya. Dice que él todos los días temprano en la mañana iba y se ponía en la puerta del palacio, y al que llegaba al palacio, porque el palacio funcionaba como un juzgado, usted iba a pedir justicia al rey. Mira, me hicieron esto, rey, me robaron esto, tal persona, bueno, hacemos justicia, tal persona debe devolver el doble. Bueno, entonces la gente iba al palacio para recibir justicia, pero él estaba a la puerta y le decía, le daba la mano, dice que le besaba la mano a Absalón. Dice que él le besaba la mano, ¿no? Y él sentado así como pobrecito, ¿no? Y le decía, ¿qué vienes a hacer aquí? ¿De dónde venís? Ah, de tal lado, sí, yo estuve ahí una vez. Sí. ¿Y yo? ¿Qué venís a hacer ahora? Ah, vengo a pedir justicia. Yo, mira, ¿quién me hubiese puesto a mí por juez? Porque el rey ni te va a escuchar a vos. El rey no te va a hacer justicia a vos. David está ocupado en otras cosas, él no te va a escuchar. Yo te voy a escuchar. ¿Qué pasa? A ver, ¿qué? Yo te ayudo. Él humilde parecía, ¿no? Él parecía como que estaba mostrándose humildemente delante de la gente que llegaba con necesidad. Y muchas veces hay eso en nuestro corazón. Muchas veces decimos, soy el más pecador, hermano. ¿Y con qué intención decimos soy el más pecador? Para que venga un hermano y nos diga, no, hijo, vos sos santo, no te digamos sí. ¿O por qué decimos cosas? ¿Por qué actuamos de cierta forma? ¿Porque queremos que el otro venga y nos diga algo? ¿Porque queremos que el otro venga y nos exalte? ¿Por qué actuamos de cierta forma? Tengamos cuidado de esto. Amén. Que nosotros podamos examinar nuestra propia vida, la lámpara de Jehová en nuestra conciencia. Amén. Luego también, ya estamos terminando. Amén. La justificación constante. Cuando nosotros nos queremos justificar de esto, de aquello, vamos a leer, hermano Mariano, ustedes también pueden buscar, libro de 1 de Samuel, capítulo 15, versos 20 y 21, en donde nosotros siempre tenemos una excusa. Siempre. Yo hice esto porque me pasó esto. Yo hice esto porque tal me hizo esto. ¿Verdad? Siempre tenemos una excusa linda, y eso es de algo orgulloso. Amén. En la historia más conocida podríamos destacar la historia de Adán y Eva. Amén. En la historia del principio no se reconocieron. Señor, yo te fallé. Hubiese dicho a Adán, no, Señor, la esposa que me diste. Y ella dijo, Señor, la serpiente. Faltaría que la serpiente diga, Señor, la fruta era muy rica, ¿no? Y así sucesivamente se iban pasando la bolita. No, es este de él, de aquel, la culpa de aquel, la culpa del otro, ¿no? Pero qué tremendo. Entonces veamos qué dice 1 de Samuel 15, 20, 21. Y Saúl respondió a Samuel,
Antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Amén. Ahí podemos ver entonces a Saúl, que él, enorgullecido, dijo: pero si yo obedecí todo, Samuel, yo hice todo lo que no me dijiste. Pero el pueblo fue el que trajo. Pero si él era el rey, si él veía que había alguien que estaba trayendo algo que no tenía que traer, él era el rey. ¿Qué pasa con el rey? Ordena. El rey le decía: no hagas esto, y tenía que hacer caso, ¿verdad? Pero él no, enorgullecido: no, esta no es mi culpa, esta es la culpa del pueblo. Y ahí fue la ruina de él, por no reconocerse. David sí se reconoció al enorgullecerse, ¿no? Entonces, para ya ir terminando, ¿cuáles son los pasos que nosotros tenemos que tomar para poder ser libres del orgullo, para poder dejar el orgullo de nosotros? Obviamente que vamos a luchar, yo te voy a decir algo, yo no tengo una edad avanzada obviamente, pero estoy seguro que vamos a luchar con el orgullo hasta el fin de nuestra vida. Hasta que lleguemos a la muerte, hasta ese último momento vamos a tener que luchar contra nosotros mismos, con nuestra propia carne. Entonces lo primero que tenemos que hacer es reconocerlo y confesarlo. Mientras callé, dijo el rey David, mientras callé se envejecieron mis huesos en gemir todo el día, pero mi pecado yo te declaré, y cuando yo te declaré mi pecado y no lo encubrí, no lo tapé, no quise hacerlo así nomás a ocultas, es ahí, dije que yo te voy a confesar mis transgresiones, ahí donde tú perdonaste mis maldades. Luego tenemos que, después de reconocernos, confesar esos pecados, humillarnos voluntariamente. Santiago 4 dice: humillado delante del Señor y Él os exaltará cuando fuere tiempo. Amén. Reconocer que esa aflicción que nosotros cuando nos humillamos, ahí nosotros el Señor nos enseña. Fíjense lo que dijo el rey David, dando gloria, dando gracias a Dios, dijo: antes que fuera yo humillado, antes que fuera yo quebrantado, descarriado andaba, de cualquier forma. Pero cuando tú, Dios, me humillaste, dijo él, antes de que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. ¿Por qué guardaba su palabra ahora? Porque el Señor lo había humillado. Bueno, en este caso, el Señor lo humilló. Pero tengamos cuidado que nosotros nos humillemos, no que venga el Señor y nos quiera humillar a nosotros, porque duele cuando el Señor nos quiere hacer ahí quebrantar el corazón. Una mente dispuesta a aprender, dice en el libro de Hebreos 3:15, entre tanto que se dice: si oyereis la voz de Dios, no endurezcáis vuestros corazones como lo hacíais antes, sino que si escuchamos que Dios nos dice esto, tenemos que corregir, que lo podamos hacer de corazón. Amén. Punto 4, dijimos: reconocernos, humillarnos voluntariamente, tener una mente dispuesta. Si algo hay, alguna palabra que nos toque enseguida, escuchar atentamente, poner nuestro oído y decir: sí, Señor, yo esa palabra la voy a hacer, la voy a poner por obra. Y luego, algo que yo pude destacar es rodearnos de buenas amistades. Amén. ¿Por qué? Porque vemos en la Biblia, el rey Acab, él tenía 200 amigos, 200 profetas que le profetizaban y le decían: sí, anda a la guerra, mira, si con estos cuernos vas a clavar al enemigo y con esto lo vas a vencer, pero el pecado que tenés, no importa, el pecado que vos estás está bien, te apañan siempre, esos amigos que te dicen: no, lo que estás haciendo está bien, está mal en realidad. El amigo sabe que está mal, pero no te quiere decir, no, porque por ahí no quiere perder esa amistad. Pero dice que cuando vino uno, se enojó con ese. Y otro ejemplo es el rey Nabucodonosor, que fue distinto. Dice que él mandó a matar a todos los sabios, porque los sabios profetizaban siempre: ay, vos vas a ser bendecido, el rey Nabucodonosor, vos vas a ser prosperado, tu reino será enaltecido, tu reino será grande. Y los profetas ahí estaban toda la hora dándole eso, amigos falsos. Él mandó a matar a todos los sabios, se había cansado de sus amigos. Pero Daniel en ese entonces fue y le dijo: rey, tu sueño es el siguiente. Y luego le dijo, después de darle la visión de lo que había soñado el rey, le dijo: tu reino es débil desde abajo, desde la base. Ahora imagínense ustedes un rey que mandó a matar a todos los sabios y que venga alguien
que la base de ese reino es débil, que se va a caer, se va a desmoronar y se va no va a dejar de existir ese reino. Imagínense, el rey ya estaba enojado. Si viene de esa forma Daniel, era la muerte segura para Daniel. Pero Dios tocó el corazón de Nabucodonosor para que se humillara en ese momento. Dice que Nabucodonosor, el rey que estaba enojado en su momento, se tiró de rodillas y dijo: ciertamente Dios, o Jehová es Dios. Aleluya. Él reconoció, aleluya, cuando hubo un amigo que le dio un consejo bueno. Amén. Y ahora quiero ya leer, invito a ponerse de pie. Una promesa final que el Señor nos da a cada uno de nosotros. Porque hay una promesa para aquel que se humilla. Hay una promesa para aquel que deja el orgullo de lado. Dice la palabra del Señor en Joel capítulo 2, verso 12. Ahora dice Jehová: convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, con lloro y con lamento. Versículo 13: rasgad vuestro corazón y no vuestro vestido, no con apariencia, es decir, que sea vuestro corazón el que se humille. Aleluya. Y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Y aquí viene una promesa hermosa. Yo creo que usted lo conoce al profeta Joel, lo habrá leído muchas veces. Aquel que se humilla, ¿qué pasa? ¿Qué va a tener aquel que se humilla? Dice la palabra del Señor, mismo libro de Joel, verso 28. Y después de esto, después de que tú te humilles, después de que tú te reconozcas que hay pecado en tu corazón, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos, y profetizarán vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Cuando tú te humilles, cuando te reconozcas de corazón, aleluya, pondré sobre los siervos mi espíritu, derramaré en aquellos días, dice, sobre siervos y sobre siervas. Aleluya. Y esta promesa es para nosotros en esta noche que estamos en este lugar. Aleluya. ¿Cuántos lo creen que esa promesa es para cada uno de nosotros? Aleluya. Yo me apropio de esa promesa. Yo la tomo para mí, pero yo sé que tengo que hacer algo antes. Y es humillarme delante de la presencia del Señor. Que yo tengo que mirar mi vida. Señor, hay algo en mi vida que a ti no te agrada. Hay orgullo otra vez en mi corazón. No puedo reconocer alguna falta. No puedo reconocer algún error que he tenido. Señor, perdóname, límpiame. Aleluya, que el Señor tenga misericordia de nosotros. Aleluya, ya estamos orando. Padre nuestro que estás en los cielos. Gracias te damos, Señor, porque tú me hablaste, porque tú hablaste a tu pueblo, hablaste con nosotros, porque tu palabra fue para mí, Señor, la acepto en mi corazón. Padre mío, y reconozco, Padre mío, que falta humildad en mi corazón. Señor, aleluya, reconozco que necesito de ti. Reconozco, Señor, que soy pecador y que sin ti nada soy, Padre mío. Que tú mereces la gloria y que tú mereces la honra, Padre. Oh, Padre mío, gracias porque tú me hablaste, porque sé que
Dios hablando en nuestras vidas. ¿Cuántas veces estamos llenos de orgullo y cuesta caminamos? Mientras el hermano habló, dije cuántas veces cometemos errores, pensamos que actuamos bien, estamos actuando de forma orgullosa. Bendito Que Jesús. Dios nos perdone. Hay victoria en el nombre de Jesús. Habrá alguien que necesita oración en esta noche, no está orando todavía. Ha pasado la hora del tiempo. Estamos de vigilia. ¿Cuántos hermanos pasan toda la noche orando? Nosotros ya estamos casi terminando el reloj. No tenés que sacar la próxima. Estamos aquí para buscar al Señor. ¿No será que todos tendríamos que humillarnos en esta noche? Yo dije, Señor, ayúdame. Bendito. Otra vez también actuamos de una manera soberbia. Como ya dije, que Dios nos perdone. Y nos cantaba ese coro que dice, dame un nuevo corazón. O sea, que todos necesitamos esta noche. Yo necesito que me des un nuevo corazón. Que te alabe mucho y diga con toda humildad, con sinceridad.